Las fórmulas de derivación. Entonces, cuando nosotros vamos realizando las derivadas mediante el método de los 4 pasos, o la regla general de derivación, como le quieran decir, ¿sí? Vemos que esto, pues, es latoso, ¿no? Se vuelven largos dependiendo de cómo es nuestra función, pero si las funciones son parecidas, los resultados que obtenemos también son parecidos. Entonces empezamos a poder notar que existe un cierto patrón que se va repitiendo uno a uno en estos resultados y que desde luego tienen que ver también con la forma o los elementos que están en la función original, en nuestra función primitiva, ¿sí? Entonces, vamos a ver, primero, observamos que cuando hacemos la derivada de x, bueno, pues x siempre va a ser x, ¿no? Entonces, cada vez que yo calcule su derivada, pues me va a dar lo mismo. ¿Y esa derivada cuál va a ser? Esa derivada siempre será 1. Entonces, la derivada de x siempre es 1. Claro, cuando está así solita, ¿verdad? Si tiene otras cosas ya no va a ser 1. Pero si está solita, pues siempre su derivada va a ser 1. Si yo tengo un 2, por ejemplo, y a este 2 le aplico la regla general de la derivación, pues vamos a ver que no hay dónde incrementar, entonces sigue siendo 2. Al restar la función, 2 menos 2 me queda 0. Al dividir entre delta x me quedaría 2 entre delta x. Y al tomar el límite 2 entre infinito, 2 entre un número demasiado grande, ¿qué pasa? Me da 0. ¿Sí? O sea, aproxima demasiado a 0. Dijimos que los límites entre infinito dan 0. Entonces, para este caso, la derivada de 2 sería 0. Pero lo mismo va a suceder si yo tengo menos 4, por ejemplo. ¿Sí? No tengo dónde incrementar, entonces no puedo poner aquí delta x, no hay x. Entonces menos 4 menos menos 4 sería menos 4 más 4 es 0. Lo mismo, tenemos 0 entre infinito. Al tomar límite, me va a dar 0. ¿Sí? Y lo mismo, cada vez si yo tengo 8, observamos que al aplicar los 4 pasos, su derivada también es 0. Y si tengo un número muy grande o cualquier número negativo, pues no importa, también al aplicar los 4 pasos, su derivada me va a dar 0. ¿Sí? Entonces esto nos lleva a que si observamos este resultado de que cualquier constante, sea chica o sea grande, sea positiva o sea negativa, nos da 0, podemos generalizar diciendo que si mi función es constante, la derivada de la constante va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos aspectos generales que tenemos que tener siempre presentes. Que la derivada de x siempre es 1 y que la derivada de una constante siempre es 0. Desde luego, siempre que la x esté sola, siempre que la constante esté sola también. Ahora, si mi función es diferente, ya no está la x sola, ya tiene una potencia, ¿sí? Vimos antes en los ejemplos que x al cuadrado, al aplicar los 4 pasos, su derivada era 2x, ¿sí? Y voy a continuar poniendo otros resultados. No voy a hacer el cálculo de los 4 pasos uno por uno, porque pues nos llevaríamos ahí bastante tiempo. No tiene objeto, nos interesa observar ahorita únicamente los resultados. Entonces me voy a ir directamente a los resultados, ¿sí? Si y es igual a x cúbica, la derivada de x cúbica con respecto de x es 3x al cuadrado, ¿ok? Recordemos aquí que el símbolo de la derivada es de y en dx. ¿Por qué estoy poniendo de la derivada de x cúbica? Bueno, porque y es igual a x cúbica, ¿sí? Entonces nada más para hacer notar la relación que existe entre la función de donde venimos y su resultado, ¿sí? Para que veamos esa relación que existe. Si la y es igual a x a la cuarta, el resultado de su derivada me da 4x al cubo, ¿sí?
Ahora, viendo estos resultados, la pregunta aquí sería, a ver si alguien me puede decir, ¿cuál sería la derivada de x a la quinta? 5x a la cuarta. 5x a la cuarta, ¿verdad? Efectivamente. ¿Por qué 5x a la cuarta? A ver, y si yo tuviera y igual a 10x a la 9, nadie. Y igual a x a la 9, ¿cuál sería su derivada? Su derivada es 9x a la 8. 9x a la 8, ¿sí? Y no tengo que escribir uno por uno estos hasta llegar al 9. Podemos irnos directo, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, si vemos esta relación, les decía yo que existe acá, de la función a su derivada. X al cubo, 3x cuadrada. X cuarta, 4x al cubo. Hay un patrón aquí que se está cumpliendo en relación a esto. Si yo considero que mi función es x a la n, ¿qué está pasando en el resultado? Tengo n por x a la n menos 1. O sea, como si el exponente bajara y al exponente que queda le quitamos 1. ¿Sí? De tal forma que si yo tengo x a la 15, ¿cuál sería su derivada? 15x a la 14. 15x a la 14. Bajamos el exponente y al que queda le quitamos 1. Entonces, esa es una manera donde vemos cómo con el comportamiento de estas derivadas podemos generalizar los resultados y expresarlos a través de una fórmula como esta, ¿sí? Donde ya vimos ahorita cómo directamente podemos calcular la derivada sin tener que hacer toda la sustitución de los 4 pasos, porque entonces imagínense, si tenemos un exponente muy grande, híjole, desarrollarlo para hacer todas las operaciones y reducir y todo se vuelve muy, muy engorroso, muy, muy latoso. Entonces estas fórmulas nos ayudan mucho a hacer más simple y más breve este proceso, ¿ok? Entonces también funciona, fíjense, si tenemos, por ejemplo, x a la menos 3, ¿sí? Mi derivada sería, aquí esto está mal, ahorita lo vamos a corregir, sería dy sobre dx igual el 3, el menos 3 baja, ¿sí? Menos 3 a la x a la n menos 1. ¿Por qué está mal este? Porque tenemos un signo negativo, ¿sí? Entonces tenemos que observar ese negativo. Es menos 3 menos 1. Entonces, ¿qué me daría? No me da menos 2. ¿Qué me daría? Menos 4, ¿sí? Entonces vamos a ponérselo aquí encima. Menos 4. ¿Ok? Entonces, esto lo estoy haciendo para notar que tenemos que tener ese cuidado, del signo. Si no, mi resultado me va a dar una cosa diferente. Pero sí que seamos conscientes también de que no importa si el exponente es positivo o negativo. Yo puedo aplicar la misma fórmula, ¿sí? Nada más que hay que tener esa consideración. Si yo siempre me acostumbro a que le quito uno, puedo cometer este error que yo les estoy enseñando aquí, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta que es n menos 1. Bueno, vamos a ver. Porque así como funciona, también nos vamos a encontrar con que mis funciones no siempre están solitas, como vimos ahorita en el ejemplo, sino podemos encontrar de tipo polinómico, es decir, que tenemos varios términos. Ahorita todos estos ejemplos donde hicimos la generalización, encontramos que teníamos solamente un término, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo tengo varios términos? Bueno, cuando tengo varios términos, vamos a utilizar esta relación. Se dice de una manera breve o común que la derivada de una suma es igual a la suma
de las derivadas, ¿sí? O sea que para obtener la derivada del polinomio, yo lo que tengo que hacer es derivar uno a uno cada término, ¿sí? Entonces, ¿quién es U? Y hago su derivada. ¿Quién es B? Y hago su derivada. ¿Quién es W? Y hago su derivada, ¿sí? Esto es importante considerarlo porque, como vamos a notar ahorita, la derivada de los términos a veces se puede hacer de manera directa y sin necesidad de escribir nada, pero hay veces que estos términos pues tienen algún detallito por ahí de algún signo o alguna cosa que a lo mejor me lleva a que yo lo calcule aparte, la derivada, y ya después regrese a mi ejercicio. Entonces, es la razón por la cual les digo que sí tenemos que ser muy cuidadosos y ser muy observadores de lo que estamos realizando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, calcular la derivada de y igual a x a la cuarta más x al cubo menos x cuadrada más 8. Esta es precisamente una expresión polinómica como la que tenemos aquí. Tenemos 4 términos. Entonces, para obtener su derivada, pues tengo que derivar 4 veces. Tengo que derivar cada uno de estos términos, ¿sí? De tal manera que derivando, como vimos anteriormente, la derivada de x a la cuarta sería 4x al cubo. La derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado sería 2x. Aquí simplemente estoy manteniendo el signo que ya tenía el polinomio, ¿sí? Más la derivada de 8, pero 8 es una constante. Y entonces su derivada es 0, según vimos al principio, ¿sí? Y entonces ya tengo aquí la derivada de mi función polinomio. Como podemos observar también, la derivada de una función es también una función, una nueva función, ¿sí? Ahora, así como ya vimos que no siempre la función va a tener un solo término, puede ser un polinomio, bueno, también nosotros estamos acostumbrados a ver polinomios donde no siempre están solitas las x, como este que acabamos de derivar, ¿verdad? Porque si no, pues realmente ni siquiera tendría sentido el cálculo diferencial, todas las derivadas serían las mismas, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer que cambien las derivadas? Pues cómo se van combinando los elementos de mi función. Esto quiere decir que entonces hay funciones polinómicas cuyos coeficientes son diferentes de 1. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Nosotros vamos a derivar nuestro término considerando la variable con su potencia y el resultado lo vamos a multiplicar por el coeficiente. Vamos a verlo en el ejemplo. Si yo tengo una función que sea 2 por x al cuadrado, ¿sí? Entonces, la n es la potencia, que es 2. Entonces, la potencia que me va a quedar sería n menos 1 es 1, ¿sí? Y n es 2. Al ponerlo en la fórmula, repito el coeficiente que ya estaba aquí, ¿sí? Que es 2. Por n, que es 2, por x a la n menos 1, ¿ok? Y entonces voy a tener 4x. Haciéndolo de una manera rápida, como hicimos antes, y si decíamos bajamos la potencia, entonces la potencia al bajar aquí queda junto al 2, como está escrito acá, y se multiplican, ¿sí? Entonces sería 2 por 2, 4, lo que tenemos acá, y a la potencia le quitamos 1, me queda 1, como es 1, no la escribo, ¿sí? Si tengo una polinómica que tiene coeficientes diferentes de 1, pues repetimos, ¿verdad? Es una suma de derivadas que yo voy a tener. Entonces tengo que derivar término a término, teniendo el cuidado de observar que los coeficientes son diferentes de 1. Entonces,
vamos a tener el 3 por 2, 6. Y al 3 le quitamos 1, me queda 2. El siguiente término, 2 por 3, 6. Al 2 le quitamos 1, me queda 1. Menos 2x. Habíamos dicho que la derivada de x es 1, ¿sí? Entonces, la derivada de x, que es 1, la multiplicamos por el coeficiente, que es 2, y me queda 2. Observen que aquí ya no dije que es la derivada de la constante, porque la constante no está sola, está con el x, ¿sí? Entonces, al multiplicar el 2 por la derivada de x, me queda 2. Y el signo lo respetamos tal y como estaba en el polinomio. Y ya tengo la derivada de mi función polinómica. Entonces, como podemos ver, derivar polinomios es muy sencillo, muy ágil si usamos este procedimiento de las fórmulas o las reglas de derivación, también le dicen así. Puede darse el caso, como en este ejemplo, donde los coeficientes no son enteros, sino que aparecen fracciones, ¿sí? No pasa nada. Aunque sea fracción, sigue siendo una constante, sigue siendo un número. Y al ser un número, al ser una constante, entonces lo manejamos como tal, así como hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, estas fracciones que van a hacer, pues van a multiplicar a mi derivada. Entonces, haciéndolo de una manera más ágil, como hemos hecho, derivando término a término, bajamos el exponente a multiplicar. 3 por 1/3 me daría 3/3, ¿sí? Al 3 le quitamos 1, me queda 2. Menos, ponemos el menos, 2 baja a multiplicar a 1/4 y me va a quedar 2/4. Al exponente 2 le quitamos 1 y me queda solamente x. Y por último, ahora sí, fíjense la diferencia, más 1, constante, está solito, entonces su derivada es 0. ¿Ok? Y entonces ya tenemos nuestra derivada de la función. Recuerden que si tenemos preguntas, las hacemos para no quedarnos con ninguna duda antes de continuar y de seguir añadiendo conceptos. ¿Ok? Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Bueno, perdón, aquí me faltó, no he simplificado, porque recuerden que siempre en matemáticas tenemos que llevar a nuestra máxima expresión. Aquí ya terminó el proceso de derivar. Una vez que ya utilicé la fórmula, ya derivé. Esta es mi derivada, pero no está en su mínima expresión. Siempre en matemáticas llevamos todo a la mínima expresión. Entonces, simplificamos las fracciones. 3 entre 3 me va a quedar 1. Y 2/4 pues es lo mismo que 1/2. Y ahora sí, hemos terminado aquí con nuestro proceso de derivación. Bueno, vamos a notar lo siguiente. Vamos a cambiar un poquito ya el tipo de funciones que vamos a usar, porque no siempre van a ser polinómicas como tal, ¿sí? Aunque al final muchas, prácticamente la mayoría las pudiéramos llevar a expresarse como funciones polinómicas, pero a veces también esto se vuelve trabajo de más, porque podemos considerar que cuando la base de la potencia no es solita la x, ¿sí? Pues esa base es una función, debe ser una función que tiene a x, y entonces la expresamos con esta u, ¿sí? Ya no decimos x a la n, sino decimos u a la n, y mi fórmula, vamos a cambiar la x por la u, ¿sí? Pero tenemos que considerar entonces que se tiene que multiplicar por la derivada de la base de la potencia, o sea, por la derivada de la u. ¿Por qué cuando teníamos la x solita no estaba esta parte?
Lo que pasa es que no esté, sino que no lo notábamos, porque recuerden que la derivada de x es 1. Entonces, si en lugar de la derivada pongo 1, pues no se nota, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Vamos a verlo en el ejemplo. No olvidemos que la u es aquella parte de la función que contiene a la variable, ¿sí? Entonces, para este caso, el tipo de ejercicios que vamos a revisar ahora son justamente que tienen esta forma. O sea, la base de la potencia es una función por sí misma que es más grande que la x, tiene más cosas que x, ¿sí? Entonces tenemos que considerar esta función, o mejor dicho, esta fórmula así como está acá, ya no como anteriormente. Para no estar, ¿y cuándo uso una y cuándo uso otra? Vamos a usar siempre esta, ¿sí? Esta incluye automáticamente a la anterior. Entonces, lo que vamos a hacer primero es identificar los elementos de mi ejercicio. Tengo que identificar quién es la U y quién es la N, ¿sí? Este proceso de identificar las partes de los elementos es el procedimiento como a mí me gusta enseñar el cálculo diferencial, porque nos enseña también a poder interpretar cualquier fórmula que yo tenga y cómo debo de interpretar el resultado, ¿sí? Entonces vamos a identificar estos elementos. Primero, ¿quién es la U? La U es toda la base de la potencia, en este caso 2x menos 1, lo escribimos, 2x menos 1. Y la N, pues es 2. ¿Por qué lo escribimos? Porque para sustituir en mi fórmula, como podemos observar, voy a necesitar n-1. N-1 es muy sencillito, pero U derivada, o sea, la derivada de U, ya no siempre es tan sencillita. Tenemos que asegurarnos de hacerlo bien. Entonces vamos a calcular estos dos a partir de esta identificación que hicimos antes, ¿sí? Entonces la U, su derivada sería derivada de 2x, porque ahora sí vean cómo al considerar solo la base ya es un polinomio. Entonces la derivada de 2x sería 2 y la derivada de 1, que es constante, sería 0. N menos 1, pues sería 2 menos 1 es 1, ¿sí? Y tengo ya todo lo necesario para sustituir en mi fórmula. Es esto como si fueran piezas de un rompecabezas y mi fórmula, el acordeón que me dice cómo las tengo que ir poniendo, ¿sí? Entonces, siguiendo este orden que aparece escrito aquí en la fórmula, vamos a escribir estos elementos para obtener la derivada. Y tengo n, que es 2, vemos aquí escribimos que era 2, entonces pongo 2, por u, dice la fórmula, ¿sí? U. Y u, aquí escribimos que era 2x menos 1, entonces lo escribo así, también entre paréntesis, 2x menos 1. Luego sigue la potencia n menos 1. N menos 1, ya dijimos que era 1, lo escribimos 1. Ahorita lo escribo nada más para ver el proceso de sustitución, pero sabemos que si es 1 no es necesario. Y por último, la derivada de u. La derivada de u, que ya calculamos aquí aparte, que es 2. Y entonces lo ponemos 2, ¿sí? Como les dije hace un momento, mi derivada aquí ya terminó, ya la tengo, pero no está en su mínima expresión. Entonces, aplicamos álgebra para llevarla a la mínima expresión. Hacemos la multiplicación, 2 por 2, 4. El 1 ya no lo escribí, entonces vemos que al no tener potencia, podemos hacer la multiplicación distributiva aquí. Y entonces 4 por 2x me da 8x, 4 por menos 1 me da menos 4. Y ahora sí, tengo el resultado de mi derivada en su mínima expresión. ¿Alguna pregunta aquí? Continuamos. Entonces, vamos Profe, a... Dime. le iba a preguntar si la podía regresar, vamos, le iba a tomar una fotito. Gracias. Rapidito, rapidito, rapidito. Ya, gracias, profe. Ok. Bueno, entonces esta es nuestra fórmula que vamos a utilizar. Me dice el ejemplo, calcular la primera derivada de y igual a 2x por x menos 1 al cubo. ¿Sí? Aquí
vamos a observar lo siguiente. Es una potencia, obviamente que hay una potencia, entonces tenemos la base, pero también tenemos aquí un elemento fuera de la base. Este elemento fuera de la base es una constante. Si es una constante, no me preocupa, no me afecta, solamente la derivada que calculemos la vamos a multiplicar por esta misma constante, así como hicimos con el 2x al cubo y con todos los demás, ¿sí? Entonces este 2 lo volveremos a repetir al final. Vamos a trabajar entonces con los elementos del u a la n. ¿Quién es la base de la potencia? O sea, ¿quién es la u y quién es la n? Entonces, identificando los elementos, yo me encuentro con que u es lo que está en el paréntesis, la base de la potencia, x menos 1. Y la potencia, pues es la n, es 3 en este caso, ¿sí? Calculando la derivada de u, pues x, como está solita, su derivada es 1, y menos 1, como está solita la constante, su derivada es 0. Entonces la derivada de u en este caso es 1. N es 3, entonces n menos 1 es 2. Ya tengo los elementos de mi rompecabezas, vamos a seguir lo que me dice aquí mi formulario, ¿sí? Lo que me dice mi acordeón, para ir poniendo en ese orden los elementos. Entonces, dice la expresión, voy a escribir primero la fórmula nada más, ¿sí? N, aquí me faltó, porque puse el 2, N es 3, entonces aquí tenemos que poner 3, lo voy a escribir. El 2 es la constante que ya estaba ahí, ¿sí? Por N que es 3, por U, que es la base, X menos 1, al cuadrado porque es N menos 1, al cuadrado. Por la derivada de U, que es 1, ¿sí? Entonces, aquí termina la derivación. Tengo que hacer los productos. Sería 2 por 3 por el 1. O sea, 2 por 3 es 6 por 1. Esto se vuelve 6, ¿sí? Por X menos 1 al cuadrado. Y aquí en este punto hemos terminado de derivar. No voy a continuar desarrollando porque ya no lo llevaría a una mínima expresión. Esto se volvería un trinomio cuadrado, ¿sí? Y entonces tendría yo más términos. Ya no puedo reducir términos semejantes, entonces lo voy a dejar hasta ahí, ya como mínima expresión. Entonces aquí nada más observar, ¿verdad?, el cuidado de la multiplicación de este 2, vuelvo a repetir que era la constante que acompañaba mi ejercicio, es el 2 que tiene que acompañar a toda mi derivada. ¿Ok? Entonces, si hablamos de una manera general, ¿sí?, las fórmulas que vamos a utilizar para derivar cualquier función, pues son las siguientes. La derivada de x, que siempre va a ser 1. La derivada de la constante, que siempre va a ser 0. La derivada de la suma, que es la suma de las derivadas. Y estas tres, si se fijan, las hemos estado utilizando y prácticamente de manera sistemática, incluso unas dentro de otras, hasta sin darnos cuenta, ¿sí? Entonces, aunque aparecen y se escriben como fórmulas, realmente no lo son, van a ser parte ya de nuestro conocimiento que vamos a estar usando sistemáticamente. La primera fórmula significativa que estamos ocupando, y es la que vamos a ocupar durante esta semana,
es esta, la derivada de u a la n, que es igual a la derivada de n por u a la n menos 1 por la derivada de u. ¿Sí? Entonces, estas serían nuestras 4 primeras fórmulas para poner en nuestro formulario. Bien, entonces, por el momento, eso es lo que vamos a